Presentamos 24 AM. ¿Cómo están ustedes? 6:30 de la mañana en punto. Muy bienvenidos a 24 AM en este 3 de marzo, donde estamos cumpliendo 2 años exactos desde que conocimos el primer caso de coronavirus en nuestro país. Mira. 2 años ya de la pandemia, con todo lo que eso ha significado en el trastorno de nuestras vidas, en todos los cambios que hemos tenido que padecer. Así que nada, es un hito importante, creo, para partir el día y poder ir aquilatando. Estuvimos en momentos mucho más complejos que en este, pero hay que seguir cuidando. Exactamente. Bueno, Claro que sí. incluso ayer el ministro de Economía, Palacio, señalaba que, de acuerdo a las cifras, que han ido en descenso, ¿no? Y ante una posibilidad, no sé, que no asome otra variante, hay ya revisión Sí. del plan paso a paso, incluso se podría hasta eliminar. Va a depender harto del próximo gobierno. Exactamente, Sí, pero porque tirando algo Sí. que obviamente Sí. tendrá una revisión respecto a ese tema. muchos se preguntan, en otros países se han flexibilizado las medidas, muchos se preguntan cuándo va a ser el momento en Chile. Claro que sí, y además cumplimos una semana de lo que estaba ocurriendo en Ucrania y la invasión rusa, así que también una fecha especial para arrancar este día, que además esperamos una temperatura de 29 grados en Santiago. Sí, octavo día ya, el día de hoy. Vamos a estar, por supuesto, con los ojos muy puestos en todo lo que está pasando en Ucrania. La noticia de última hora o que ha pasado en las últimas horas es la toma definitivamente por parte de las tropas rusas de la ciudad de Kherson, que es una ciudad importante en Ucrania. Ellos ya ayer estaban atacando, pero ya autoridades ucranianas han reconocido que se han tomado definitivamente esta ciudad. Lo que no ha ocurrido hasta ahora es que se puedan tomar la ciudad de Kiev, la capital. ¿Se acuerdan ese convoy largo que iba ayer de 64 kilómetros? No ha podido llegar todavía a Kiev. Hay informes de inteligencia de Inglaterra, en este caso, que dicen que han tenido muchos problemas en el camino, que se han encontrado con mucha resistencia, con mucho taco y que han tenido además problemas mecánicos. Claro, Además, se ha reducido ese ese convoy. convoy ha ido achicándose. Y además en Kiev se han escuchado al menos 4 explosiones. Una que tuvo que ver ayer con el sistema de calefacción. Esto fue bien relevante porque se temía que la población quedara sin calefacción en momentos donde la temperatura oscila entre 0 y 3 grados, o sea, muy frío. Y además ha habido explosiones de puentes que han sido volados por las tropas ucranianas para evitar el avance de las tropas rusas. Esta ha sido una estrategia muy relevante en la defensa de Kiev, la capital, que sigue resistiendo al asedio de Rusia. Hasta ayer, la misión de vigilancia para los derechos humanos de la ONU contabilizaba 752 personas fallecidas en Ucrania, entre ellos varios niños. Ha habido, lamentablemente, objetivos civiles. Estos 752 son civiles muertos en Ucrania, lo que nos habla de la ferocidad que está teniendo esta guerra. Y ayer, además, la ONU generó una resolución en contra de Rusia por amplia mayoría. Fueron solo 5 votos a favor de Rusia, 35 abstenciones, 119 a favor de exigirle a Rusia que deponga las armas, que pare con este conflicto. Vamos a ver si esas señales diplomáticas van a tener o no sus frutos. Y hoy día debería ser la segunda ronda de negociaciones, lo que evidentemente podría ser relevante. Se va a hacer nuevamente en Bielorrusia. Claro, que se esperaba que se realizara ayer en la tarde, en horas europeas. Finalmente eso se postergó para el día de hoy, ya con la toma de algunos centros portuarios, ¿no? De algunos puertos claro. de Ucrania, de parte de las fuerzas rusas, también con algunos países que, por ejemplo, Francia y Estados Unidos, que siguen con este discurso de alegando, ¿no?, un cese al fuego, de llegar a una vía diplomática, ¿no?, para encontrar la paz respecto a este conflicto bélico que hasta el momento también, de acuerdo a varias entidades, ha señalado que hay, a propósito de la migración, a propósito también de los refugiados, cerca de 1 millón de personas, de ucranianos que han huido del país hasta distintos Y países. se estima que podrían ser hasta 4 millones. Esa es la proyección que está haciendo la ONU. 24 chilenos ya fueron sacados del lugar también, así lo informaron ayer las autoridades. Claro, en otras noticias también saliendo de este conflicto bélico, a propósito de lo ocurrido ayer y también que va a ocurrir en el día de hoy, el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Ricardo Martínez, presentó su renuncia. Esto a propósito de lo que va a ocurrir hoy, reitero, donde tendrá que declarar ante la ministra Romy Rutherford en calidad de inculpado, ¿no?, por la investigación de fraude dentro del ejército. Sí, había hecho un requerimiento su defensa para que él pudiera declarar en su casa. Exacto. Hay una interpretación que dice que los altos mandos de las Fuerzas Armadas podrían pedir esto. Esa solicitud fue rechazada. Él va a tener que desplazarse esta mañana hasta la oficina de la ministra Rutherford. Claro, y ayer él tenía que hacer su cuenta pública, la cuenta pública del ejército, y en medio de eso él decide
poner su renuncia a disposición del presidente Sebastián Piñera, o hace el anuncio. La renuncia ya estaba en la mesa desde la noche anterior. ¿Para qué? Porque con esto evita convertirse en el primer comandante en jefe del ejército en ejercicio investigado por el fraude en el ejército. Recordemos que hay varios excomandantes en jefe que están siendo investigados, pero todos en esa calidad. Él evita ir hoy día vestido como comandante en jefe del ejército, es más bien un militar en retiro, excomandante en jefe del ejército, que va a tener que enfrentar este interrogatorio por la justicia militar. Exacto. La que él ayer critica. Dice que no da las mismas garantías que la justicia ordinaria y que él no quiere estar por sobre la ley, pero tampoco por debajo. Consideran que ese tipo de justicia no entrega todas las garantías y hoy día por eso llega en calidad de inculpado, que es algo que no ocurre en la justicia ordinaria, donde el juez todavía no se ha hecho un juicio, no ha tomado todavía una decisión respecto de qué tan involucradas están las personas en el caso. En este caso es al revés. Él llega como inculpado, incluso podría quedar detenido si es que así lo decidiera la ministra Rader, porque ha hecho un tremendo trabajo, entre paréntesis. A propósito de lo que tú mencionabas, son imágenes de lo ocurrido en el día de ayer, que para algunos, más allá de que esta renuncia estaba puesta sobre la mesa en las últimas horas, causó sorpresa. Por ejemplo, la próxima ministra de Defensa, Maya Fernández, quien señaló que no estaba al tanto respecto a esta decisión, donde él insistió en su inocencia. Lo escuchamos. Esta tribuna, respecto a lo que señala la prensa, manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución, y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que corresponda. Ahí estaban las declaraciones. Y otra cosa que ocurrió el día de ayer, que también tiene que ver con nuestro país, es que el presidente electo Gabriel Boric ya entró en la cuenta regresiva para su llegada a la moneda a partir del 11 de marzo. Y ayer, luego de 8 años, volvió al Congreso para despedirse no solamente de los funcionarios de la mesa directiva de la Cámara, lo hizo también en compañía de quienes serán parte de su comité político, entre ellos amigos cercanos, con quienes también ingresó al Congreso, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, un momento que podríamos calificar también como no solamente ceremonial, sino que además emotivo. Sí, pero tras 8 años como diputado, sí, claro, tras 8 diputado, años como parlamentario, estuvo ahí durante exacto, 8 años y él no regresaba al Congreso desde el 3 de diciembre, ¿no? Claro. Cuando en aquella oportunidad, que fue la última vez que visitó la sede en Valparaíso, fue cuando fue a votar, ¿no? El proyecto de ley del cuarto retiro. Sí, ese que fue muy, pero muy largo. Vamos a ver declaraciones. En verdad, gracias, ustedes sostienen esta institución. Sabemos que han sido años difíciles, intensos, donde muchas veces la labor no es lo suficientemente reconocida, y quiero que sepan que desde el gobierno vamos a tener siempre presente en nuestro corazón y en nuestro trabajo, en nuestras acciones, a las y los trabajadores. Así que de verdad un honor, y también, por cierto, a toda la prensa que cubre también todas las cosas que pasan acá en el Congreso. Muchas gracias. Bien, no queda nada. 8 días para el cambio de mando, así que estamos en la cuenta regresiva desde ya. 6 de la mañana con 38 minutos, nos vamos a ir a una pausa. A la vuelta, todas las noticias del deporte, por supuesto también lo que está ocurriendo en Ucrania y mucho más, así que no se vayan. Deportes. Ya, pues estamos de regreso acá en 24 AM con información deportiva, lo que se viene este día domingo al mediodía en el Estadio Monumental con el clásico del fútbol chileno. Exactamente, como siempre, ¿no? Con todo lo que se maneja la semana previa. Vamos a poner de pie, permiso, para que comentemos, ¿no? Respecto a lo que va a ocurrir este día domingo, con todo el morbo, con todo lo que genera este partido, ¿no? Es más relevante, ¿no? De mayor repercusión mediática en nuestro país, teniendo en cuenta además que hace ya 20 años que Universidad de Chile no le puede ganar a Colo-Colo ahí en el recinto de Macul, en el Estadio Monumental, partido que se va a jugar con público en las tribunas, con cerca de 24.000 entradas que van a estar disponibles. Y quizás me siento un poquito más, que podrían rozar los 30.000 asistentes, y eso pone en jaque de alguna manera también la seguridad, que es algo que importa mucho, sobre todo en estos partidos que son especialmente
candentes, tienen un poco de adrenalina, sobre todo, no solamente como llegan a enfrentar el partido, sino que el resultado de la cancha es vital para uno y otro, ¿no? Claro, sin duda, ¿no? Con todo lo que se juega en este partido, a propósito de la relevancia que yo les comentaba y también, ¿no? A propósito de esa racha negativa que tiene Universidad de Chile en el Estadio Monumental, esa es cuando ganó el 2001. Último triunfo que tiene en ese recinto de Macul por 3-2, ganó en esa oportunidad Universidad de Chile con goles, bueno, los fanáticos de azules recordarán, de Rivarola, Arilson y de Carlos Garrido, el volante central con un zurdazo. Bueno, en fin, vamos a ver detalles en la siguiente nota. Es un partido muy especial. Un clásico de dos equipos urgidos del triunfo. Que el equipo pueda jugar mejor de lo que lo viene haciendo. Sensaciones y deseos, el ánimo con que llegan azules y albos al superclásico de este domingo no es el mejor. Partido como siempre especial para dos equipos que lo vienen bien en el torneo nacional. Es un partido muy especial. El clásico es un partido distinto, especial para todos los hinchas de los dos clubes. Será el Estadio Monumental el recinto que recibirá ambos elencos en un nuevo superclásico del fútbol chileno. El 191 de la historia, esta vez con un presente complejo. Ambos vienen de perder en la competencia local, en el caso de los azules por segunda vez consecutiva. Decirle al grupo que tenemos una nueva oportunidad, una linda posibilidad. Es un partido que representa mucho en Chile. Panorama que no es muy distinto en Macul, equipo lleno de dudas que no pudo sumar en la última fecha y que solo ha conseguido un triunfo en el año. Domingo tiene la oportunidad de cambiar el rumbo. Tenemos que seguir trabajando, seguir enfocados en nosotros y salir a ganar este superclásico que seguramente nos va a tirar para arriba. Enfrentamiento con algo de picante por el mal momento, pero con la U buscando achicar la superioridad de Colo-Colo, que tiene 87 triunfos en estas instancias versus los 48 ganados de los azules. Y para la afición de la U especialmente, pues sería una motivación muy grande para todos poder conseguir una victoria el día domingo. Equipos que se verán las caras una vez más. Es el partido que paraliza al país por 90 minutos y tendrá cerca de 30.000 personas presentes. Pedrero. Ahí veíamos detalles, ¿no? En la nota a propósito de este clásico del fútbol chileno 191, ¿no? Con ese último triunfo que yo les decía, Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Además, ¿no? Teniendo en cuenta números y estadísticas, se suman 19 partidos en que la U no le ha podido ganar a Colo-Colo. En este momento llegan en una situación compleja. Bueno, ha comenzado recién el fútbol chileno, llevamos 4 fechas de la primera división, donde hay un punto de diferencia y un puesto de diferencia entre ambos. Más arriba la U en un puesto y en una unidad que Colo-Colo. Por eso te decía que el domingo va a ser como borderline, va a ser como emoción, va a ser como tensión. Yo creo que va a ser un evento muy relevante para no solamente mirar y los que vayan al estadio disfrutar. Exactamente. Vamos ahora al fútbol internacional a propósito de lo que va a ocurrir hoy en la Copa del Rey, donde chilenos son protagonistas. En el caso del Real Betis, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que va a enfrentar al Rayo Vallecano, partido de revancha, de vuelta de esta instancia de semifinales de la Copa del Rey, donde recordemos el partido de ida. El Real Betis de visita ganó por 2-1 al Rayo Vallecano, así que tiene la mejor chance, opción de avanzar a la final de esta competencia, donde ha tenido una muy buena campaña esta temporada el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, con el tercer puesto que tiene la Liga, con esta instancia de semifinales que está en la Copa del Rey y también avanzando ahí en la Europa League. Pellegrini no acostumbra a anticipar su oncena titular, ¿ya? Pero ayer en conferencia de prensa, bueno, dijo que no lo va a confirmar, pero sí confirma un puesto en el portero. Va a ser portero Claudio Bravo, titular en este partido. Vamos a escuchar las palabras del técnico nacional. Mañana, en ese aspecto, normalmente el día del partido damos la formación, pero mañana la formación va a partir con Claudio Bravo y las otras 10 pueden ser dudas. Yo hablo con todos los jugadores permanentemente, no creo que haya sido responsable Claudio Bravo el primer tiempo que hicimos contra el Sevilla, el equipo completo tiene responsabilidad en los goles y hay que revisarlos bien para antes de culpar a un jugador en forma individual.
Bueno, ahí está la palabra. Estaba revisando el horario de este partido de las chilenas para el encuentro del Real Betis con el Rayo Vallecano, 5 de la tarde. 5 de la tarde, el horario de nuestro país para este encuentro. Vamos a otras noticias a propósito, ¿no?, de lo que está ocurriendo con el conflicto bélico y que hay situaciones que han llegado sin duda al deporte. Lo veo, por ejemplo, en esta imagen con Dayana Jastremska, que ahí se desploma en la pista francesa luego de vencer a la rumana Anna Bogdan. Ahí la tenista ucraniana, joven, 21 años, que está en llanto, ¿no?, desconsolado después de afrontar ahí un torneo, el 250 de Lyon, ahí en la WTA, con Dayana Jastremska, ¿no?, y su hermana Ivana, que vivieron un episodio de terror en el que debieron escapar de su país por la invasión rusa. Específicamente estaban en Odessa, al sur de Ucrania. Tuvieron que realizar después un periplo, un viaje de 4 horas en auto para llegar a Bucarest, la capital rumana. Ahí Jastremska, que contaba en conferencia de prensa que despertaban en la noche con los ruidos de las bombas. Por esto ahí la deportista no pudo contener las lágrimas luego de disputar y salir victoriosa de este partido ante Anna Bogdan, parciales de 3-6, 7-6 y 7-6 en un duelo que duró 3 horas. También en el fútbol, con el partido entre el Manchester City y el Peterborough, donde hay los dirigidos de Guardiola, lo vamos a ver en las imágenes, vencieron por 2-0, ¿no? Miradas que estuvieron concentradas en Oleksandr Zinchenko. Vemos cómo ingresan ahí precisamente con la bandera ucraniana el futbolista de ese país, elegido capitán para este partido, también junto a ambos equipos, ¿no? Un muy buen gesto también en este caso del equipo rival. Bueno, portaron esa bandera ucraniana, como les comentaba anteriormente, lo que ven en las imágenes cuando salen al campo de juego, recibiendo todo el apoyo del público. Ahí Zinchenko, el lateral izquierdo, estuvo en este partido, aplaudido, reitero, ahí por el público. También en las tribunas se vieron banderas ucranianas, también con nombre del jugador del Manchester City, también entregando todo su apoyo en este duelo donde ganó el Manchester City. Cómo se ha dado la tónica, no solamente en el deporte, no solamente en la cultura, en el espectáculo, en la comunidad internacional completa, se ha volcado también a un apoyo que moralmente es muy importante, yo creo, en este momento. Exactamente. Bueno, acá también vemos imágenes del futbolista uruguayo, de Carlos de Pena, que juega en el Dinamo de Kiev. Ya. Y regresó a su país natal, ahí Uruguay, para reencontrarse con su familia, que estaba obviamente muy preocupada por el futbolista y obviamente en medio de todo este conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. Ahí el futbolista de 30 años, recibido en esa imagen en el aeropuerto internacional, ahí en Carrasco, Montevideo, en la capital uruguaya, siendo recibido por su familia, también por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay. Arribando y ya estando más tranquilo, ¿no?, como comentaba su familia, que quería tener, ¿no?, ahí en Uruguay al jugador. Vamos a escuchar las declaraciones del futbolista uruguayo. Cuando ves a un padre que tiene una beba de 2 meses, otro niño de 1 año y medio y un niño de 3 años, y que de repente ese padre podía ser yo con mi hijo de 1 año y con mi mujer, porque como dije yo tuve la suerte de poder salir, pero hay gente que no, hay gente que sigue ahí viviendo esa pesadilla, que no la merece. Ya, ahí están las declaraciones del futbolista a propósito de lo que comentaban, ¿no? Y también con las sanciones que continúan de distintas federaciones a equipos rusos, a selecciones rusas por este conflicto bélico, donde no ha existido una sanción mayor, podríamos decir, por ejemplo, ha sido en el tenis, donde se ha permitido que puedan disputar torneos tenistas rusos, rusas, pero sin su bandera, sin la entonación tampoco de su himno, ¿no? Digo esto a propósito de que otras federaciones han sancionado incluso a los deportistas que no han podido participar en distintas competencias. Mira, vamos a ver cómo se va desarrollando también el deporte internacional, sobre todo poniendo foco en esto, ¿no? Exactamente. Vamos a la pausa, volvemos sí, con más información acá en 24 horas. De la mañana con 59 minutos. Vamos a las calles, vamos a revisar lo que ha pasado en las últimas horas. Carlos Juduy, ya te vemos para que nos cuentes toda la información. Buenos días. Buenos días, Carlos. Hola,
Buenos días, muchachos. Claro, vamos con la información policial y vamos a comenzar en la región de Coquimbo con esta incautación de ketamina. Son 27 kilos de esta droga, también denominada Tusi, en una de las incautaciones más grandes en lo que va del año en todo el país y la mayor también en esta región. Se tratan de estos controles que realizó Carabineros, todo esto en el sector de La Higuera durante la jornada del día de ayer y que terminaron con esta gigantesca incautación. Se trata de 3 hombres, los cuales viajaban con un particular equipaje, el cual mantenía en su interior cerca de 44 paquetes de ketamina, los cuales contenían cerca de 27 kilos de 326 gramos de droga, los cuales fueron encontrados y decomisados por personal de Carabineros, quienes estaban realizando estas fiscalizaciones en el sector de La Higuera. Como yo les comentaba, es el decomiso más grande en la historia de la región y también el mayor a nivel nacional. Es un trabajo coordinado que está realizando el departamento del OS7 de Carabineros con despliegues que ellos están realizando en diversas rutas, los cuales se han intensificado en lo que es el verano y también con el apoyo de diversas tecnologías y también de diversos canes, perritos, los cuales apoyan esta labor con su olfato. En este caso se trata de 13 canes, Franco, Elise y Frenji, son perros adiestrados por esta institución para la detección de drogas. En este caso, esta última can fue quien presenció a través de su olfato la presencia de esta droga por parte de estos individuos, la cual mantenían en su equipaje. Estas 3 personas se quedaron detenidas por parte de Carabineros y durante la jornada del día de hoy se va a realizar su control de detención. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros, pasemos a escucharlas. Esta droga era transportada por 3 sujetos de nacionalidad extranjera, quienes fueron controlados en la Ruta 5 Norte por parte de la patrulla de OS7. Y gracias al olfato de Frenji se logró establecer que esta droga venía oculta en su equipaje. Ahí estaban las declaraciones por parte de Carabineros, es el olfato de estos perritos adiestrados por parte del departamento del OS7 de Carabineros, los cuales presenciaron esta droga, la cual se mantenía al interior del equipaje de estas 3 personas, las cuales fueron detenidas ya en octubre del año pasado. El olfato y también la curiosidad de estos canes también contribuyó a la incautación de cerca de 83 millones de pesos en cocaínas. Investigaciones que siguen adelante Carabineros con su departamento especializado del OS7 para poder determinar bandas que circulan y sobre todo que se intensifican también el tráfico de drogas en las distintas regiones de nuestro país. Es la información policial que tenemos hasta el momento, muchachos. Muy bien, Carlos Godoy, muchas gracias por esa información. Un abrazo, que esté muy bien. Buenos días. Seguimos con informaciones policiales en el ámbito internacional, ¿no? Un hecho indignante, ¿no? Claro que sí, vamos a cambiar de tono y vamos a concentrarnos en esto que ha causado conmoción, ha causado rabia y ha generado también una discusión. Se trata de la violación grupal de una joven de 20 años en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. 6 hombres están detenidos por abusar de la víctima. 2 comerciantes llamaron a las autoridades para que se hicieran presente porque algo estaba sucediendo en un auto. Fue en este auto blanco y a plena luz del día en el barrio Palermo de Buenos Aires. 6 hombres se turnaban para violar a una joven de 20 años. El auto donde ocurría todo y acá, en esta vereda, en este sector, estaban sentados aquellos 2 que estaban, uno de ellos tocando la guitarra. La dueña de una panadería que está en esa misma calle comenzó a darse cuenta que algo raro ocurría justo enfrente. Nos pareció en primera instancia como un acto sexual de 2 personas desubicadas, ¿no? Por la luz del día y qué sé yo. Luego comenzamos a ver que no, que había más personas o masculinas. La chica estaba desorientada, por momentos quería levantar el brazo como para sacarse encima al que la estaba ultrajando. Decidió junto a su marido llamar a la policía y al mismo tiempo ayudar a la joven que estaba siendo abusada. Los vecinos comenzaron a enterarse de lo que ocurría y varios decidieron intervenir. Eso hasta que llegó la policía y logró detener a los 6 supuestos culpables en plena calle del barrio Palermo, y la indignación ante la brutalidad de lo que había ocurrido se hizo evidente.
Con el pasar de las horas y los días se fueron revelando más videos e imágenes que permiten en parte reconstruir los hechos. De madrugada, el auto donde ocurrió el abuso ya circulaba por las calles de la ciudad. La agarran del cuello, como llevándola por la fuerza, y ella tiene la mano atrás, como pidiendo ayuda. Pero nadie logró identificar en ese camino que algo no andaba bien, y el plan de estos 6 amigos, 3 de ellos compañeros de universidad, funcionó. Este violento hecho recuerda lo que pasó en España hace ya algunos años atrás. El caso de la llamada manada fue polémico. Durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, 5 hombres violaron a una mujer de 18 años. Hubo manifestaciones y protestas en contra de lo ocurrido. Incluso en algún momento los culpables quedaron en libertad condicional, generando la indignación de cientos de personas y el dolor de la víctima. Finalmente volvieron a la cárcel. Según la mujer que logró ayudar a la víctima en Argentina, la joven habría ido camino a tomar un colectivo en dirección a su casa. No se acuerda cómo llegó al auto donde la abusaron. Cuando logra abrir la puerta, ahí la quisimos agarrar del brazo para ayudarla y no se podía ni parar la chica. Me decía todo el tiempo, no sé cómo terminé dentro del auto, no sé cómo terminé dentro del auto, y ahí la mira la oficial femenina y le dice, me estaban violando, me estaban violando. En redes sociales han aparecido diversas reacciones en contra de estos 6 hombres y varias agrupaciones de mujeres han hecho un llamado importante sobre cómo entender lo que pasó. No son animales, no son enfermos, no tienen problemas psiquiátricos. Hay una complicidad, una cofradía masculina en donde ellos desde muy temprano circulan en este automóvil buscando, ingeniando y probablemente acordando qué es lo que ellos quieren hacer pronto. Así cosificando totalmente a las mujeres. Los imputados en este caso tienen entre 20 y 24 años. Están detenidos acusados de abuso sexual agravado. Dentro del auto donde habría ocurrido el delito se encontraron 11 gramos de marihuana y LSD. Y según lo que han informado medios locales, la víctima se encuentra en buen estado de salud junto a su familia, aunque aún no ha logrado denunciar lo que vivió. Claro, ¿cómo se repara algo así? Realmente ponerse los zapatos de esa mujer es tremendo. Me quedo con lo que decía ahí una experta, no son enfermos, no son personas que pasan por un trance, aquí hay algo planificado, concertado y que no es primera vez que pasa, además, que habla de una cultura y habla de cierta impunidad también. En España, el caso de la manada fue tremendamente polémico porque costó mucho que fueran enjuiciados y en gran medida fueron enjuiciados por el escándalo, incluso internacional de en un momento quedaron libres. O sea, quedaron libres en algún momento, les dieron beneficios. Entonces uno se pregunta cómo, en un caso tan flagrante como ese que ocurrió, ¿te acuerdas?, en las corridas de San Fermín, es posible que haya jueces que tengan dudas respecto de sancionar con todo el peso de la ley algo que le quiebra la vida a una mujer para siempre, porque eso no va a ser reparable nunca más. Ojalá que aquí se haga justicia. Exactamente, cuando tú señalabas, ¿no?, la experta, y uno dice, bueno, ¿qué pasa por la mente, por la cabeza de ese tipo de personas? Porque uno dice, y la primera reacción dice, no, son tipos enfermos, ¿no?, como para hacer algo así, ¿no? Dice, bueno, algo como dices tú, premeditado, planificado. Desde el punto de vista de las expertas, decir que son enfermos es victimizarlos. Incluso puede ser un argumento de alegato judicial, digamos. Entonces, hay que evitar decir que son enfermos. Son personas muy conscientes que lo planifican, que actúan en conjunto, y es impactante que esto todavía ocurra, pese a todo lo que se ha instalado, el tema feminista, el cambio cultural que tenemos que hacer, la lucha contra estas prácticas, no, realmente doloroso. Pero, y acá también algo que yo creo que también nos llama a una lección, ¿no? La intervención de terceros en este caso, ¿no? En ese caso, esta mujer que hablaba, la testigo, que finalmente junto, aparte de su familia, recurre en ayuda de la víctima y, bueno, gracias a eso tenemos este caso. Y solo para complementar las señales, hay una campaña mundial acerca de las señales que hay que dar cuando algo no está funcionando bien, cuando hay una campaña que habla de un ascensor, de una mujer que bota algo para llamar la atención de que algo está ocurriendo. En las imágenes veíamos que ella de alguna manera con su mano trataba de avisar que algo no estaba pasando. Creo que también por ahí las autoridades y la gente involucrada en este tipo de, ojalá, alerta, buscar el mecanismo para
entregar códigos, así como los códigos que hemos tenido también para alertar la violencia femenina. Bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema. Muy atentos a esto que ha ocurrido esta vez en Argentina, a que se haga justicia, obviamente. Pero vamos a hablar también de la cuenta regresiva ya en nuestro país. 8 días solamente quedan para el cambio de mando y ayer el presidente electo Gabriel Boric se despidió del Congreso. Ha sido durante 8 años parlamentario. Ayer fue el momento de decirle adiós a los trabajadores. Se reunió también con la mesa directiva de la Cámara. Vamos con Pamela Araya, que nos va a contar todos los detalles. Y no solo él, parte de la bancada estudiantil, Pame, que ahora tienen que asumir estos nuevos desafíos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pame. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ustedes adelantaban lo que había ocurrido ayer en el Congreso Nacional porque, claro, Gabriel Boric llegó allí como representante de esta llamada bancada estudiantil. Fue una carrera de 8 años que hoy deja para asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, lo que hizo ayer fue despedirse de los funcionarios de la Cámara de Diputados, incluso de los representantes de la prensa y de todos aquellos que acompañaron esta labor de alguna manera durante todo este periodo, porque sí, vuelve al Congreso, pero el 11 de marzo, en 8 días más, vuelve al Salón de Honor de allí del Congreso Nacional para finalmente recibir esta banda presidencial en una ceremonia que está prácticamente todo listo ya, definido de cómo va a ser. Fue un momento que incluso para él fue emotivo, pero no estuvo solo porque también fue acompañado por Giorgio Jackson, por Camila Vallejo, quienes son denominados por él como estos compañeros de ruta, a propósito de que surgieron de esta lucha estudiantil que decían ellos por la gratuidad cuando, recordemos, se generó esta revolución pingüina en el año 2011. Es así entonces, como yo les comentaba, fue un momento para compartir con los funcionarios, para sacarse fotos, selfies, videos, fotografías un poco más institucionales, podríamos decir, en la escalera, todos ordenados, mucho abrazo, por supuesto, porque muchos lo conocieron, podríamos decir, más jóvenes, que decir que con 8 años menos llegó a la Cámara de Diputados y hay personas que trabajan durante años en el Congreso Nacional y de alguna manera podríamos decir que lo vieron crecer políticamente. También se reunió con Diego Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados, que incluso se ve ahí entre que se abre la puerta de la oficina que se dan un fuerte abrazo porque finalmente fueron compañeros en la Cámara de Diputados. Vamos a revisar lo que dijo entonces el presidente electo. En verdad, gracias. Ustedes sostienen esta institución. Sabemos que han sido años difíciles, intensos, donde muchas veces la labor no es lo suficientemente reconocida. Y quiero que sepan que desde el gobierno vamos a tener siempre presente en nuestro corazón y en nuestro trabajo, en nuestras acciones, a las y los trabajadores. Así que, de verdad, un honor y también, por cierto, a toda la prensa que cubre también todas las cosas que pasan acá en el Congreso. Muchas gracias. Aplausos ahí, incluso uno de los funcionarios de la prensa, pero del Congreso, le hace este regalo que es una figura de él, de género con algodón adentro, donde aparece con la banda presidencial. Bueno, pero no solamente la despedida, yo les decía, fue de Gabriel Boric, porque llegó acompañado por quienes estuvieron en el Congreso con él, porque arribaron los tres juntos en ese periodo para darle un refresh, podríamos decirle, a esta Cámara de Diputados, donde se exigía corbata, de hecho, y esa fue una de las primeras grandes polémicas que encabezó Gabriel Boric por no querer ponérsela nada más, porque no era su estilo. Bueno, y por eso fue que Camila Vallejo estuvo con él en todo minuto, bueno, Giorgio Jackson también, y Camila Vallejo, de hecho, va a asumir el 11 de marzo como la futura ministra vocera de gobierno. Ya ha ejercido esa función como vocera del equipo de Gabriel Boric, pero ya oficialmente desde el próximo viernes va a cumplir ese rol. Ella también llegó para defender la educación ahí en el Congreso, fue su principal labor junto con Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Vamos a ver también lo que señala. Nos conocemos de las asambleas, desde las marchas, compartiendo acá la labor legislativa y por sobre todas las cosas lo más importante es que compartimos firmemente este proyecto de transformaciones que hoy día más nos toca encabezar desde el gobierno. Bueno, esto de estas transformaciones hay que decir que faltan algunas autoridades por nombrar. De hecho, algunos seremis van a ser en los próximos días antes del 11 de marzo y otro grupo va a ser después del 11 de marzo. Y respecto de los preparativos, ya les decíamos nosotros, está prácticamente todo listo. El Salón de Honor día a día se está chequeando ahí. También el aforo de 500 personas a propósito del COVID. Y lo otro también, hay que decir que el presidente electo llegaba al Valparaíso un día antes, porque el 10
se le entrega de parte del presidente vigente, Sebastián Piñera, el Palacio de Cerro Castillo, a quien va a asumir el cargo, así que él pasa la noche ahí y al otro día, al 11 de la mañana, quienes van a ser sus ministros lo visitan allí, en esta última reunión como futuras autoridades, porque después a las 12 del día ya son las autoridades vigentes. Harto protocolo que hay que cumplir, pero vamos a ver también cuál va a ser el sello. Se ha hablado de un cambio de mando bien ciudadano, se va a tratar de que la ciudadanía también esté participando activamente, así que Pame, nos quedamos atentos a todos los detalles en esta cuenta regresiva. El tiempo vuela y ya estamos ahí a un paso del cambio de mando. Que tengas un buen día. Chao, Pamela, abrazo. Buenos días, Pame. Que esté muy bien. Hoy vamos a ir a la pausa, pero antes, mira, imágenes de lo ocurrido hace algunos minutos, esto en la comuna de Maipú, en el sector poniente de la capital, con un accidente. Vemos ahí un vehículo, ¿no?, que chocó con una fachada de un local comercial, un almacén. Esa es la imagen que tenemos en estos momentos. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a estar, por supuesto, con más información, detalle de este hecho con Fabián Collado. Ya volvemos. Se viene. Ahora. 7 de la mañana con 21 minutos, los adelantábamos antes de irnos a la pausa. Vamos a tomar un contacto con Fabián Collado, quien nos dará cuenta de un accidente en la comuna de Maipú que terminó con una camioneta incrustada en un almacén. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días. El Conquistador con las tinajas en este lugar de la comuna de Maipú, donde se produjo este grave accidente de tránsito, donde una enfermera, a la cual se iba trasladándose a su lugar de trabajo, terminó herida. De hecho, la ambulancia se la acaba de llevar hasta un recinto asistencial. ¿Cómo habría ocurrido todo esto preliminarmente? Las personas que iban en la camioneta, al parecer, iban conduciendo a exceso de velocidad, no habrían respetado ninguna señalética, y es ahí cuando habrían colisionado al menos con otros dos vehículos. Así se produce este fuerte accidente, donde el impacto va de lleno en contra de este local comercial que ustedes estaban viendo, sufrió serios daños. A raíz de aquello, quienes habrían protagonizado este accidente se habrían dado a la fuga, según los antecedentes preliminares, pero uno fue capturado por parte de Carabineros, mientras que las otras personas tuvieron que ser rescatadas por parte de bomberos. Una enfermera, la cual sufrió algunas lesiones. Vamos a comenzar con una persona que fue testigo, un vecino acá del sector. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, joven. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Podría contarnos, usted escuchó el estruendo? Estaba el estruendo como un balón de gas que reventó. Y el humo, qué sé yo, que se originó ahí. Entonces, lo que pasa es de que esta avenida es de mucha influencia. Entonces pasan los vehículos para todos lados, entonces no hay señalización, nada, ni una cosa. Entonces parece ser que el que venía manejando la camioneta venía muy fuerte. Y pasó a llevar este vehículo y había otro vehículo involucrado. Un tercero que no está acá, claro, que desaparece. Claro. Y la señora está atrapada allá dentro del auto y ella clamaba por una guaguita que venía también con ella, pero parece que la guagua no está. Y los vecinos lo sacaron ahí, lo asistieron. ¿Se fueron los de la camioneta? ¿Cómo? ¿Los de la camioneta se habrían ido? Se arrancaron. Entonces se arrancaron hacia el lado de allá. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, muy amable, que esté muy bien entonces, muy amable. Acá en El Conquistador con las tinajas, solamente por la segunda calle, es donde el tránsito está suspendido. De todas maneras, la grúa se encuentra en este lugar, en este grave accidente de tránsito, donde el dueño del local comercial, claro, está al interior tratando de ver qué es lo que puede recuperar dentro de estos graves daños que sufrió al interior de su almacén debido a este grave accidente de tránsito, donde hay un detenido. No se sabe si es derechamente porque el conductor habría estado circulando en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, o hay otro delito asociado a esta situación que está ocurriendo y está en pleno desarrollo acá en la comuna de Maipú, muchachos. Exactamente, Fabián Collado, muchas gracias por esa información, teniendo en cuenta lo que tú nos comentabas, una persona herida, ojalá que evolucione satisfactoriamente, que ya fue trasladada
hasta un centro asistencial y por supuesto estaremos atentos a más antecedentes respecto a este accidente entonces en el sector poniente de la capital, ahí en la comuna de Maipú, bastante elocuente, ¿no? Con esa imagen que vemos ya con esa camioneta dañada, ¿no? En toda su parte frontal y por supuesto con los daños a este local comercial en ese sector de la comuna de Maipú. Fabián, un abrazo, que estés muy bien. Buenos días. Nos vemos. 7 de la mañana con 25 minutos, octavo día ya de esta ofensiva rusa sobre Ucrania. Sofía Norman ya está con nosotros para actualizar todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas y también proyectar lo que podría ocurrir. Podría haber ronda de negociaciones hoy. ¿Cómo estás, Sofía? Exactamente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Actualizando todo lo que está ocurriendo en Europa del Este, en Ucrania. Una noche, una madrugada también que ha estado marcada nuevamente por los ataques rusos a las distintas ciudades ucranianas. Hemos visto algunos bombardeos también, ataques aéreos en la capital, en Kiev también continúan, lo hemos estado revisando durante las últimas horas, los bombardeos, por ejemplo, también en Kharkov, y anoche también estamos confirmando las autoridades ucranianas, el alcalde allá de Gerson confirma que las tropas rusas controlan esta ciudad bien importante, la ciudad más importante que estarían controlando hasta el momento las tropas rusas. Una situación que, claro, está complicando y también cambia un poco el contexto en que se van a estar dando durante, esperemos, las próximas horas estas conversaciones. Segundo paso hacia la búsqueda también de puntos en común, de tal vez una solución al conflicto que se está dando allá en Ucrania. Ya están imágenes, por ejemplo, de la llegada de los equipos diplomáticos del Kremlin a Bielorrusia para esta segunda jornada de conversaciones. Estuvimos viendo que iban a ser ayer, pero finalmente por los traslados se atrasan y ya tenemos confirmación en que van a ser durante este jueves por la mañana, hora local allá en Ucrania. Por la diferencia horaria se esperaría entonces que fuera durante las próximas horas, pero claro, se complica con lo que estamos viendo en imágenes, nuevos enfrentamientos, nuevos bombardeos que se están dando, sobre todo la capital de Kiev, que estuvo marcada esta noche por los ataques, bombardeos que se están dando tanto en la ciudad como las afueras y en zonas residenciales. Hay que destacar también eso. Sí, siguen los medios internacionales hablando de la dificultad que han tenido las tropas rusas para avanzar hacia Kiev. Ese convoy de más de 64 kilómetros va mucho más lento de lo que se esperaba y se ha ido reduciendo en el camino. Se han encontrado con mucha resistencia ucraniana, se han encontrado con congestión y además varios se han quedado sin combustible. Hay problemas de abastecimiento en Ucrania y por lo tanto eso ha sido una dificultad. Sin embargo, lo de Kherson o Gerson, como las traducciones ahí, claro, la traducción, es bien relevante, porque es una ciudad portuaria, tiene toda una proyección hacia el Mar Negro, está muy cerca de Crimea, que es este territorio anexado por Rusia, y por lo tanto ahí también hay como una buena plataforma para que Rusia siga avanzando. Lo que más uno lamenta y lo más duro de las últimas horas, muertes de civiles, de niños incluso. Aquí no se está cumpliendo la premisa y el supuesto compromiso de Putin de no atacar blancos civiles, de solo atacar infraestructura militar. 752 personas muertas, 752 civiles muertos es lo que contabiliza la misión de observación de derechos humanos de la ONU, y esto habla de la ferocidad que está teniendo este conflicto, que ya va en su octavo día sin tener hasta ahora, por más que están estas negociaciones sobre la mesa, Sofi, una salida aparente, digamos. No es posible imaginar hoy día cuál sería la fórmula para que Putin retroceda, porque hasta ahora no ha alcanzado su objetivo. Exacto, es algo que de hecho lo hemos consultado varias veces a los expertos y analistas. Claro, cómo se sientan en esta mesa las delegaciones, segundo día que vamos a estar viendo cómo tratan de ponerse de acuerdo, de lograr ciertos puntos en común, claro, teniendo cifras como más de 750 muertos, una cifra que incluso supera las 2.000 personas cuando es el número que tiene registrados las autoridades ucranianas, civiles muertos exactamente
menores de edad que han perdido la vida por lo que vemos en imágenes de días también desde el Kremlin, el asedio que están realizando tanto por aire como por tierra. Exactamente, el contingente militar que se dirige hacia la capital está sufriendo atrasos bien importantes, está demorando, sobre todo afectado por el desabastecimiento, la resistencia también que hemos estado analizando que han hecho las tropas ucranianas, los civiles también que están resistiendo con todo también para evitar que tomen sus ciudades, algo que hemos estado viendo. Lamentablemente continúa este ataque por las fuerzas, por los militares rusos. El sur también está siendo bien asediado, lo vemos en Jersón, tomando ciudades portuarias que claro, son clave para acceder al Mar Negro, también cercanos a Crimea, y continúa de todas maneras este avance por el territorio. Sí, pero agregar a propósito de lo que señalaban ustedes y lo ocurrido en este momento con Jersón, también de acuerdo a la última información se señala que fuerzas rusas estrechan el cerco de Mariupol, que es una de las ciudades portuarias más importantes de Ucrania, también una ciudad que ya tiene problemas también de abastecimiento y teniendo en cuenta este cerco que se estrecha de parte de las fuerzas militares rusas. Sí, con la resistencia ucraniana que ha sido destacada en una última alocución, un último mensaje que hizo el presidente Zelensky en estas últimas horas a los ucranianos diciendo que han roto los planes de Rusia, lo que habían planificado con esta invasión. Un Zelensky que se mantiene muy firme y que habría sido el objetivo de un plan para asesinarlo. Así se ha conocido información relativa a que el plan era asesinar al presidente de Ucrania. ¿Quiénes estaban detrás de este plan? ¿Cómo se frustró? Vamos a ver la siguiente nota. En medio de las horas más críticas de la guerra, la información llegó de parte del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, que reveló un plan ordenado desde el Kremlin para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. La lucha está ocurriendo en todo el territorio de Ucrania. Sentémonos para conversar, para poner fin a la muerte de personas. Muerte que en este caso habría estado cerca de uno de los protagonistas de estos días, quien según la información desde Kiev estuvo bajo amenaza directa de un atentado planificado en el centro de esa ciudad y que fue frustrado según confirmó el gobierno de Ucrania. Según el comunicado difundido, la operación buscaba eliminar al presidente, agregando que los asesinos eran de origen checheno. De hecho, ellos conforman parte de la élite del ejército ruso, con armamento de primera tecnología y máxima potencia. Su líder confirmó hace unos días su temida presencia en la invasión al territorio de Ucrania. Pero los soldados chechenos no serían la única fuerza desplegada en Ucrania que persigue a Zelensky. El prestigioso medio británico The Times publicó sobre la presencia de 400 mercenarios que integran la milicia del denominado Grupo Wagner, agrupación que sería parte fundamental de la estrategia expansiva rusa porque sus milicias están presentes en al menos 4 continentes y 30 países, entre ellos Libia, Sudán y Mozambique. Por un lado nos sugiere una relación muy estrecha con una amplia entrega de recursos, pero por el otro lado, los grupos son pequeños y sus recursos son fáciles de administrar. Según la información, este grupo de mercenarios es una milicia privada que habría ingresado a Ucrania a través de la frontera con Bielorrusia. También tendrían una lista negra de al menos 23 autoridades a eliminar, entre ellos el presidente, miembros del gabinete y el alcalde de la ciudad de Kiev. Desde enero habrían estado operando y cobrando cuantiosas sumas para ejecutar su trabajo. Cuando se trata de la relación entre el gobierno y el grupo, diría de mi propia experiencia en Irak y Afganistán, lo que puedo ver aquí es una tensión natural entre los militares oficiales y las compañías, a pesar de que las compañías están usualmente ocupadas por exmilitares. Un fuerte despliegue ordenado por Rusia que hasta ahora no ha logrado derribar al gobierno de Zelensky, el mismo que ha asegurado por estos días que no abandonará a su golpeada nación. Bien, pues ahí el plan que supuestamente habría para matar al presidente Zelensky, que se ha convertido básicamente como en un héroe internacional que ha logrado una defensa de su país. Leí hace poquito, 14.000 personas van viajando, son tropas extranjeras, gente que ha querido ir a Ucrania a combatir para hacer la resistencia de ese país frente a Rusia. Lo que nos habla Zelensky, que está súper bien instalado. Un llamado que de hecho realiza él mismo Zelensky. Ayúdennos, son bienvenidos, extranjeros, gente que quiera venir a luchar, mostrando también, por decirlo en palabras simples, el arrastre que está teniendo Zelensky, llamando a la comunidad internacional. También lo hemos visto en el apoyo de Occidente,
una figura bien importante y por eso que también preocupa este plan que fue frustrado también para asesinar al presidente, algo que claramente complicaría cómo se van a estar dando las conversaciones y los ataques de todas maneras. Y respecto a eso, ¿no? Con respecto también a lo que veíamos en la nota, es una confirmación a lo que hace algunos días habían publicado medios de comunicación, de Times específicamente, con respecto a la contratación, ¿no? Desde Rusia a centenares de mercenarios para no solamente asesinar al presidente Zelensky, sino que también a otras autoridades de Ucrania, entre ellas, por ejemplo, el alcalde de Kiev, en fin, pero que era un plan bastante macabro de hace harto tiempo. Sí, pues bueno, ese objetivo, no sé si de matar, pero de sacar al presidente Zelensky, por lo menos se ve bastante lejano para Vladimir Putin, lo digo por estas negociaciones que se van a realizar el día de hoy. Zelensky aparece muy firme, resistiendo, dice que él y su familia se quedan, así que vamos a ver cómo en el fondo Putin enfrenta esta situación, porque le ha sido muy difícil llevar adelante y concretar su plan. Sofi, en un ratito más volvemos a actualizar. Exacto, Muchísimas muy bien. gracias, que te vaya bien. Y vamos a seguir profundizando. Este es un conflicto que tiene un montón de aristas. Hoy día vamos a estar bien concentrados en lo que van a ser las negociaciones, ojalá por la paz. La pregunta es si va a haber un alto al fuego, por ejemplo, o no. Estamos ya aquí en el estudio con María José Mora, analista internacional, historiadora, periodista, docente de la Universidad de los Andes, para poder profundizar. María José, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carla. A ver, ¿qué podemos esperar en un día como hoy, donde se deberían sentar nuevamente ambas partes? Fue rara la primera vez porque se negoció en medio de las balas y de los bombardeos, digamos, no hubo un alto el fuego. Hoy día debería ser por lo menos esa la garantía de que se sienten a conversar y que se le dé un respiro al asedio para la población ucraniana. La verdad es que sí, la primera ronda de negociaciones fue bastante como liviana, en términos de que incluso el presidente Zelensky, él mismo en algún minuto escribe, ¿no? Y dice, no estoy absolutamente convencido de lo que está pasando. Y hoy día viene una segunda ronda que sigue siendo entre medio de balas, porque vemos que están hoy día bombardeando y atacando las ciudades más importantes. Se sigue estrechando el cerco alrededor de Kiev, que es la capital, obviamente. Vemos que sale en la prensa esto de que había un supuesto planificación para poder incluso matar al presidente Zelensky. Entonces uno, la verdad es que tiene varias dudas respecto de, bueno, y entonces, ¿qué significa este proceso de paz? En el fondo, ¿queremos sentarnos realmente a negociar cuando seguimos bombardeando, cuando hemos visto que están atacando objetivos civiles, cuando vemos que están presionando por todas partes a la población? Y por otro lado, digamos, tenemos esta idea de querer sentarse a conversar de paz en Bielorrusia, que como bien comentábamos es un actor tremendamente importante en lo que está ocurriendo hoy día. Mira, María José, desplegamos aquí el mapa para entender un poquitito lo que está pasando, dónde están siendo los ataques. Aquí vemos Kharkov, que ha sido una de las ciudades más asediadas en las últimas horas, y si nos fuéramos al mapa allá abajo hacia el sur estaría Kherson, que es otra de las ciudades importantes que hoy día está bajo control ruso. Lo que no ha podido pasar todavía, y entendemos era el objetivo del presidente ruso, es llegar a Kiev, a la capital. Hay como ya cierto consenso internacional en que se le han complicado los planes. Y aquí entonces a mí se me generan dos dudas para las negociaciones. La voluntad política de llegar a la paz, de poner las armas, etcétera, pero también desde el punto de vista estratégico, ¿cómo Vladimir Putin puede enfrentar una salida donde no parezca humillado, derrotado, como que no le resultó el plan? Sobre todo un hombre así de ególatra y con un discurso tan nacionalista. Absolutamente. Ha sido muy difícil porque todos los analistas hemos coincidido, no han coincidido en que realmente Putin se encontró con una resistencia que no se esperaba, con un nacionalismo ucraniano que va muy en contra un poco de esa propaganda rusa de tanto tiempo de que la mitad de Ucrania quiere ser rusa. Hace muchos años que probablemente sí, producto de su historia. Ucrania estaba dividida, ¿cierto?, en estas dos almas que llaman algunos autores, que era haber pertenecido y ser parte de la historia ancestral de Rusia, pero también, por otra parte, haber consolidado su independencia al ser una nación independiente. Y por lo tanto, claro, hoy día él pensaba probablemente que esto iba a ser rápido, llegar, tomar Kiev. Sabemos que la diferencia de armas y la capacidad del ejército ruso es muy superior al que tiene el ucraniano, a pesar de los aportes que están llegando desde Estados Unidos y desde los distintos países europeos, pero no le ha resultado con la rapidez que planificaba. Ahora, eso va a ser probablemente un buen punto a favor para sentarse a negociar, como tú dices, para que salga sin ser humillado. ¿Cómo salgo ahora de esto? Ya, pero a pesar de eso, a pesar de esa sensación, ¿no?, que pueda tener él, en el sentido de decir, bueno, cómo no salir humillado de esto, pero también una complicación porque uno dice, bueno, ¿podrá ceder finalmente o
o dar marcha atrás, teniendo en cuenta que después puede ser enjuiciado por crímenes de guerra o lesa humanidad, que no es algo tan fácil tampoco como decir, ah, ya listo, yo termino con esto. Y reiterando también lo que señalaba Carla, con hoy día puntos muy disímiles entre ambas naciones como para llegar a un fin del conflicto. Es difícil porque él en el fondo es un líder absolutamente totalitario y es un tipo que lo que quiere es probar fuerza. Y hace mucho tiempo que quiere probar cuánto puede, ¿no? Pero este es su momento, es el momento en que decíamos no hay un Churchill como en la Segunda Guerra, no hay una Angela Merkel, no tenemos un líder en Europa que uno diga destaca por sobre los demás para poder decirle, oye, hasta aquí llegamos. Y tenemos además un Estados Unidos que hemos visto en los últimos años ha ido decayendo su participación internacional. Vemos un Biden que sale y por más que amenaza y apunta el dedo y qué sé yo, vemos que el resto del mundo queda como... Pero con un discurso incluso de Biden antes de decir, oye, nosotros no vamos a ir, no vamos a participar, no vamos a mandar nuestras tropas. Exactamente. Un mensaje que no esperen que nosotros vayamos a llegar. Exacto, y es lo que yo creo que Ucrania esperaba. Ucrania esperaba que Europa se pusiera, que Estados Unidos se manifestara de una manera más contundente. Y cuando decimos contundente, probablemente ellos esperaban tropas. Pero sabemos que dentro del contexto internacional pretender hoy día que Estados Unidos entre o que entre Europa enfrentando una escalada del conflicto muy, muy complicada. Se ha hablado harto de eso, de la escalada hacia una tercera guerra mundial y también se ha hablado del poderío nuclear de Rusia. Ha puesto el botón sobre la mesa, Vladimir Putin puso en estado de alerta a sus fuerzas nucleares. Vamos a seguir conversando de esto, pero vamos a ver una nota. ¿Cuál es realmente el poder nuclear que tiene Rusia? ¿Puede realmente Vladimir Putin hacer uso de armas nucleares? Vamos a revisar la nota y seguimos conversando. Estoy ordenando al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que cambien las fuerzas de disuasión del ejército ruso a un modo de alerta máxima de servicio de reserva de combate. Un anuncio que dejó en vilo al mundo entero, ya que implicaba la activación preventiva del arsenal nuclear ruso. Pero, ¿cuál es el alcance que tiene este poderío? ¿Qué tan lejana es la posibilidad de una guerra de este tipo? Las generaciones más jóvenes han visto este tema de las armas nucleares como algo mucho más lejano y probablemente por eso lo perciben como algo menos probable. Pero lo cierto es que siempre han estado ahí. Actualmente en todo el mundo existen más de 13.000 armas nucleares. De ellas, 6.255 están en manos rusas, casi la mitad del total mundial, que sigue de cerca a Estados Unidos con 5.550. Es decir, entre ambos países concentran más del 90% del arsenal nuclear del planeta. ¿Qué podría pasar si las dos grandes potencias llegaran a lanzar algún arma de este tipo? Están pensadas para generar una máxima destrucción. Los sobrevivientes se enfrentarían a una situación muy precaria, principalmente por el tema del envenenamiento por radiación. Si alguien no muriese inmediatamente, probablemente las heridas, producto de la radiación y el calor extremos, terminarían acabando con su vida. Pero el inicio del ataque sería solo el primer golpe, porque vendría acompañado de una o múltiples respuestas. El resultado, un aniquilador e irreversible panorama que genera preocupación a nivel mundial. Cuando se usan armas nucleares causan una devastación extensa y tremenda. Como el único país que sufrió bombardeos atómicos durante la guerra, Japón es plenamente consciente de las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares. Rusia ha dado otro paso escalofriante e irresponsable. Esta medida, junto con las otras amenazas, contradice sus propias afirmaciones de que nunca se debe librar una guerra nuclear. Porque Rusia había acordado activar el maletín nuclear solo en caso de una amenaza externa del mismo calibre, pero este claramente no es el caso. No hay justificación para el uso de armas nucleares y, por otro lado, no hay razones para escalar nuclearmente porque nadie está amenazando a Rusia. Una herramienta que Rusia sacó a relucir a solo días de iniciada la invasión. Un escenario que definitivamente inquieta al mundo y que podría desatar una catástrofe sin retorno. Bien, pues ahí estaba. Vamos a estar profundizando en esto, en la arista nuclear, con nuestra experta que nos acompaña aquí en el estudio, pero también queremos conocer la situación de chilenos que están enfrentando este conflicto en primera persona. Rodrigo Proboste es un compatriota que le ha tocado vivir situaciones muy complejas. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo gigante, entendemos que lo que estás viviendo no debe ser nada de fácil. Y quiero partirte preguntando por una información que a mí al menos me conmueve muchísimo, porque nos han contado que tú incluso has tenido que estar a cargo de niños, al cuidado de esos niños que se han quedado sin sus papás en el marco de este conflicto. A ver si nos puedes contar cómo ha sido eso. Entiendo que tú estás en Odesa, ¿no? Buenos días. Buenos días, gracias por esta oportunidad. Sí, yo, como he dicho anteriormente, ayudo a niños huérfanos, coopero al máximo con ellos. Bueno, la situación para ellos es muy difícil porque al escuchar las bombas, los niños se mantienen encerrados, no pueden salir afuera, ni siquiera al patio. Hay estrés, hay mucha preocupación en ellos. Realmente yo los miro y lamentablemente la situación a veces se empeora cada día más. Entonces, bueno, se tomó la decisión ayer de evacuar a estos niños, a todos en general, durante la madrugada. Fue muy rápido la salida porque en cualquier momento nosotros podíamos tener un bombardeo. Rodrigo. Y eso es lo más preocupante para nosotros. Así que gracias a Dios que los niños ya están en Moldavia en este minuto. Así que al menos ya puedo descansar tranquilo porque realmente es una preocupación tremenda. Tremenda. Es una situación dramática. Te quiero preguntar algo porque obviamente ponerle rostro de niño a un conflicto como este nos hace darnos cuenta del salvajismo y la ferocidad que puede tener una guerra. Quiero entender un poco cuál es la situación de esos niños. ¿Esos niños son niños que han perdido a sus padres porque han muerto? ¿Son niños que al momento de evacuar se extravían? ¿Son padres que deciden mandarlos hacia donde puedan para poder salvarlos? Cuéntame un poquitito con qué historias o con qué situaciones te has encontrado, porque me imagino que no todos los casos son iguales tampoco. Claro, cada caso es distinto, cada niño tiene una historia a veces muy difícil. Bueno, estos niños hace años que están acá viviendo, los recibieron desde pequeños, a otros más grandes, a otros que tienen ya 7 años, 1 año, hay otros que han sido llevados aquí, traídos a este lugar por meses, pero por padres, qué sé yo, que han muerto alcoholizados, que han muerto a través de la guerra, por diferentes tipos de situaciones, pero cada niño tiene su historia. Y esos niños se han criado acá en Odesa y han llegado anteriormente muchos niños de diferentes lugares también. Y de esa forma estos niños aquí han crecido, se les ha dado la educación. Los niños ya cuando crecen ya buscan un trabajo, son profesionales y ya se van a otros lugares a vivir. Rodrigo, cuéntanos en este momento la situación que está ocurriendo en Odesa, teniendo en cuenta que es un centro portuario, una ciudad de puerto importante, relevante en Ucrania. ¿Qué está ocurriendo teniendo en cuenta, ¿no?, las últimas informaciones que dicen que se acercan fuerzas importantes a ciudades portuarias e incluso algunas que ya han sido tomadas por fuerzas rusas? Sí, aquí yo pienso que hay gran interés en tomar esta gran ciudad, porque es una zona marítima, llegan muchos barcos internacionales y esta es una puerta abierta hacia los demás países. Entonces, por esa razón, yo creo que les conviene tomarse esta región, pero yo creo que va a haber mucha resistencia y eso es lo que yo entiendo, eso es lo que hablan muchos amigos, que esta ciudad es muy importante para ellos. Aquí llegan muchos barcos internacionales, entonces por el lado del comercio marítimo pues, hay una conveniencia hacia ellos. ¿Pero hasta el momento no ha sido atacada? Mire, ayer durante la mañana escuché muchas bombas, escuché la sirena toda la mañana encendida, bombas, escuchaba más bombas y la situación, bueno, asusta porque yo no sé dónde están bombardeando, yo no sé si en el centro de la ciudad, yo no sé si en el lado marítimo, a la orilla playa, no lo sé, porque nosotros al menos no podemos salir de acá porque estamos todavía en toque de queda. Es muy difícil salir al centro de la ciudad en este minuto. Yo vivo a 15 kilómetros, pero hay otros amigos que me dicen que algunas calles están cerradas, que no se puede transitar.
En fin. Rodrigo, te queremos agradecer mucho. Nos alegramos además que estos niños huérfanos que tú cuidabas también puedan estar a salvo, que hayan podido evacuar Ucrania, y te deseamos lo mejor dentro de este escenario tan complejo que estás viviendo. Un abrazo gigante y ojalá que todo salga bien y que hoy día además prosperen las negociaciones. Sí, sería ideal eso. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Abrazo, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Seguimos con María José Mora, analista internacional, periodista, historiadora. Estábamos conversando. Es tremendo ver el testimonio de compatriotas, además, que han tenido que enfrentar esta situación. María José, nos habíamos quedado en el tema nuclear. Veíamos una nota. Muchos ven que ahí está la explicación para lo que tú señalabas antes de irnos a la nota, para un Occidente que a lo mejor en ojos de muchos se ha visto más pasivo, sobre todo un Joe Biden, que muchos han criticado y han dicho, pero bueno, ¿cómo le dice a Vladimir Putin que no va a llevar tropas a Ucrania? Es como decirle al enemigo cuáles son tus límites. Claro. Lo que uno entiende es que también Occidente está tratando de evitar que este conflicto escale. Con una persona como Vladimir Putin, ¿podría escalar este conflicto? Y lo segundo, ¿hay confianza en que a lo que se resolviera y llegara en estas negociaciones, él cumpliría su palabra? Bien difícil, porque Vladimir Putin es un personaje bien impredecible, diría yo. En algunos aspectos, en otros no tanto. Yo creo que ya hace varios años venimos viendo que es un personaje que efectivamente se ha decidido a recuperar la Gran Rusia y a tener un rol que hace mucho tiempo los rusos no tenían. Por eso logra tener los apoyos descomunales que tiene en los primeros años de su gobierno. Un tipo que encarna el ideal, como hemos llamado, del padre zar, el que, piensan ustedes lo decadente que estaba Rusia después de la Guerra Fría. Y ahí viene un tema respecto a lo que tú mencionas nuclear. Cuando termina la Guerra Fría y viene la caída de la Unión Soviética, no se olviden que la Unión Soviética, Rusia, entra en una recesión económica, en una crisis tremenda. Obviamente el haber sostenido este elefante blanco que era la Unión Soviética durante tantos años se hace evidente en términos económicos. Y es en ese proceso donde el ejército ruso obviamente queda sin financiamiento potente o proporcional a lo que estaríamos acostumbrados de ver en cualquier país. Por lo tanto, se va a demorar ese periodo de transición. Recuerden Yeltsin, luego, ¿cierto?, el presidente Putin, que va a comenzar de a poco para poder recuperar un poco el poder y el rol estratégico que él siempre ha querido defender, a invertir en el ejército. Ahora, esa gran inversión parte recién después de la guerra en Georgia, los conflictos con Chechenia, estamos hablando 2008-2009. Y como ha sido en los últimos años, la verdad es que no tiene la última tecnología en armas, dicen los expertos, que podríamos esperar, pero eso es lo que obliga de alguna manera a que, como diríamos en vulgar chileno, tiró todo arriba de la mesa o arriba de la parrilla antes de... Yo no sé, pero ¿cómo? Llevamos 6 días y Vladimir Putin ya está hablando del botón nuclear. Es un efecto disuasivo, está ganando tiempo, sería capaz de utilizar armas nucleares. Es preocupante ver ayer al ministro Lavrov, que dice, después de la, entre comillas, amenaza, ¿cierto?, de Biden, dice que sepan que si las sanciones siguen, no hay otra salida que el armamento nuclear. Y que la tercera guerra, dice. Y que la tercera guerra mundial, guerra mundial. Yo me tranquilicé un poquitito. Mira, mientras vemos imágenes, está nuevamente el presidente ucraniano hablándole a su pueblo. Esto ha sido muy importante, la comunicación sostenida que él ha tenido, bueno, con los ucranianos y con el mundo entero. Esto le ha permitido incluso ir pidiendo ayudas, de alguna forma guiar a la Unión Europea a apoyarlo con más fuerza, a Occidente y la OTAN también a hacerlo. Pero leía una entrevista y está en nuestro sitio de 24horas.cl que dio Vladimir Putin hace unos años. Y me alivió un poquito, porque él decía que tenía conciencia de que una opción nuclear significaba el fin de la civilización. Y que eso, decía, nos tiene que hacer entender que esa opción, que en el fondo no podemos caer en esa alternativa, o no podríamos llegar a algo así sin reflexionarlo o sin que fuera estrictamente necesario. O sea, él sabe, porque también aquí cuál es la discusión, claro, el botón nuclear, pero si él aprieta el botón nuclear, va a afectarse a sí mismo, a su propio pueblo y a toda Europa, ¿o no? Porque el alcance de la energía nuclear es gigantesca. No, y no solo eso, es que, a ver, la artillería de armas que está usando en el fondo Occidente hoy día, la económica, las herramientas financieras, el bloquear bancos, etcétera, también va a tener un efecto a largo plazo. Economistas muy connotados escribían ayer y decían, esto por unos 3 meses va
probablemente funcione, va a presionar. Pero si esto se sostiene en el tiempo, el problema que vamos a tener es que va a empezar a afectar las otras economías. Y no se olviden que estamos todos interrelacionados y vivimos en un mundo globalizado. Es decir, y en ese sentido puede ser lo más perjudicial en este caso para Rusia, ¿no? En ese aspecto, teniendo que en cuenta que no es una fuerza y un poder económico tan relevante, ¿no? Es la 11ª economía a nivel mundial. Claro. Y si la empezamos a ahogar, y esto produce una implosión interna, sin duda en algún momento nos va a llegar a todo, sobre todo al resto de Europa. No se olviden que ayer leían un artículo, más de 600.000 empresas europeas tienen vínculos con Rusia. Es decir, la cantidad de empresas europeas que están saliendo de Rusia producto de las sanciones económicas. Es decir, esto sí va a afectar a la economía europea. María José, ¿y no puede haber ahí una llave? Ayer escuché a alguien que llamaba a la radio y decía bueno, son, no sé, 145 millones de personas en Rusia, tú me corriges, que están viviendo no solo las sanciones económicas, se está sancionando a sus deportistas, no pueden tener competiciones, no pueden ir al cine, no pueden volar. No pueden volar. Ir a ninguna parte casi. Son personas a las que se les también paralizó la vida de alguna manera, distinta a los ucranianos que por supuesto lo están viviendo en el frente de batalla, que hay que guardar las proporciones. Pero ese factor interno no puede ser el que de alguna manera haga reflexionar a Vladimir Putin, porque está sumiendo también a su propio pueblo a una situación muy difícil de sostener. Ahí dividamos la sociedad rusa en dos. Uno son los oligarcas, que son gente con muchísimo dinero. Ya veían ayer a Abramovich diciendo que va a vender el Chelsea y otros grandes oligarcas que están empezando a... ¿esto cuánto va a durar? Es decir, una presión es a las grandes élites, bancos y economía. Y otra es a esa población que durante muchos años lo apoyó irrestrictamente porque les devolvió el orgullo de ser rusos. Si es que eso a veces uno lo subestima. Cuando uno piensa por qué los rusos querían o quieren, buena parte de ellos mucho Putin, era porque les devolvió el orgullo ser rusos después de la Segunda Guerra y la Guerra Fría. Pero hoy día tenemos una generación nueva. La última generación que fue a votar es una generación que ya con 18 años no conoce otra cosa que Putin y lo que quiere es algo nuevo, es buscar un líder distinto, es que sea una democracia más abierta, es que haya prensa más abierta. Más libertad. Exactamente. Y ese grupo importante es el que está empezando a manifestarse en las calles de Rusia, de distintas ciudades, a pesar de que temen la brutal represión que ya muchas veces el gobierno ruso ha hecho contra quienes opinan en contra. María José Mora, súper clara, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos quedamos, ojalá, con fe, cuesta, pero que para que las estas negociaciones ojalá fructifiquen. Muchísimas gracias y vamos a estar en el análisis, por cierto, de lo que pasa hoy día con esta segunda ronda. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Buen día. Gracias, María José, que esté muy bien. Vamos a cambiar de tema a propósito de lo que va a ocurrir en algunos minutos más con la declaración, ¿no?, del ahora ya ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien, recordemos, va a declarar como inculpado en la causa que se investiga por fraude en el ejército. Vamos con la información que nos entrega Pamela Araya hasta ahora. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Retomamos el contacto contigo. Sí, retomamos el contacto para contarles que hace solo unos minutos llegó hasta acá la ministra en visita, Romy Rutherford, para tomar declaración a Ricardo Martínez, quien aún no ha llegado a estas dependencias. Hay que decir que ella tiene su oficina acá en la intersección de calle Compañía con Morandé. Hay dos accesos, ahí Carlos del Canto les está mostrando cuál es su oficina, y dos accesos, uno peatonal, que es el que está prácticamente llegando a la esquina de calle Morandé, y el otro es el vehicular, que es por donde llegó Romy Rutherford. Sin embargo, pudimos verla porque el auto que estaba frente quedó para, así que ahí tuvimos varias imágenes de ella, pero como es la tradición, ella nunca habla con la prensa. Lo cierto es que tú ya lo adelantabas, se trata de la declaración que tiene que prestar hoy Ricardo Martínez en calidad de imputado por una arista específica de este fraude en el ejército, que se trata de los pasajes y fletes. Y pues bien, hay que decir que él hizo noticia ayer por algo muy sorpresivo, que no había ocurrido, podríamos decir, nunca, que es haber renunciado en una ceremonia a su cargo de comandante en jefe. Si él no hubiera hecho esto, habría sido el primer comandante en jefe en ejercicio que hubiera sido interrogado en calidad de inculpado ante el proceso que está llevando adelante la Corte Marcial. Sin embargo, debido a que la petición hecha por su abogado de retrasar esta declaración fue rechazada durante la tarde del día martes,
es que finalmente se define que mejor es renunciar. Incluso lo dice él en este discurso, para no afectar a la institución, y además que lo hizo a una semana de tener que entregar el mando a Javier Iturriaga. Lo cierto es que en el salón estaban todos muy sorprendidos, pero hubo señales como la ausencia del presidente Sebastián Piñera a esta ceremonia de cuenta pública por sus 4 años de gestión, y en este discurso fue bien crítico a la justicia militar. Así que en unos minutos se estaría llegando hasta acá Ricardo Martínez entonces para prestar esta declaración en el caso del fraude en el ejército. Bien, Pame, muchísimas gracias. Nos quedamos bien atentos al momento en que llegue ahora el ex comandante y jefe del ejército a entregar esta versión en el interrogatorio que va a llevar adelante la ministra Rutherford. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Nos vamos despidiendo. Son las 8 de la mañana. Exactamente, ya nos vamos. Sigan en sintonía. Nuestra señal abierta del Buenos Días a Todos y por supuesto con más información en Canal 24 Horas. Que tengan un buen día. Los esperamos mañana. Hemos presentado 24 AM.